Los cuatro jinetes. El terror. El terror es una sensación de miedo muy intensa. De hecho, la génesis del terror es el miedo. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario, cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror. El terror puede generar sudoración fría, la parálisis del cuerpo y, en los casos más extremos, el fallecimiento por paro cardíaco, y da pie a las fobias o a los trastornos del miedo. La clave para dominar el miedo y el terror es el autocontrol. Muchas personas recomiendan tratar de respirar de forma lenta e intentar poner la mente en blanco. La palabra miedo o terror proviene con el mismo significado y es más o menos el equivalente a pavor, espanto, susto o temor. Desde tiempos muy antiguos, el terror ha estado presente en las consideraciones culturales de tipo ético y moral, o en los códigos de conducta y los valores fomentados tradicionalmente. La génesis o los anales del terror es el miedo, de donde nace el terror. El miedo es la emoción que se experimenta ante el peligro real o inminente, que se vive como arrollador y que pone en riesgo la salud mental y la vida del individuo. El terror es activado por amenazas a nuestra inseguridad física en primer lugar, pero también sentimos inseguridad y miedo por la amenaza a personas queridas o a otras personas a causa de la empatía. El miedo es la emoción ante un peligro real inminente que se vive como arrollador. La ansiedad es un miedo imaginario, resultado de nuestros pensamientos, aunque tenga relación evidente con un suceso físico de nuestra vida. Cuando lo que nos da miedo es algo subjetivo o irreal, hablamos de ansiedad. Ocurre cuando tenemos miedo a un riesgo imaginario, poco probable, pero que consideramos un peligro potencial y que nos preocupa sin tanto fundamento. El terror es sentir más que miedo. El terror te deja salir corriendo, pero el horror te deja helado y paralizado. Algunas personas llegan a sufrir ataques de pánico, que es un miedo tan intenso que activa tanto bloquea, o las fobias, que son miedos intensos y desproporcionados ante objetos y situaciones concretas. Cuando tenemos un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, padecemos un trastorno llamado fobia. Y todo esto son derivaciones, y una de ellas es el terror. La claustrofobia son algunas de las más frecuentes. La ansiedad es bastante frecuente y suele darse cuando ante una situación empezamos a pensar e imaginar resultados fatales. Preocuparse por las cosas que nos importan es bueno, pero con equilibrio y sin que llegue a una exageración o preocupación desproporcionada para que no toque las fibras del terror. Algunos jóvenes sufren de este tipo de terror social, que es sentirse rechazados y que a veces hace que no les importe arriesgarse en actos peligrosos que deberían de darles miedo de verdad, solo para superar ese miedo a no ser aceptados por el grupo. Otro estado relacionado con la ansiedad y el terror es el estrés. En un grado medio es positivo porque nos hace actuar ante las demandas del medio. Pero si sentimos que los retos y amenazas superan nuestros recursos, se entra en un estado de estrés negativo que puede repercutir en nuestro organismo, ya sea a nivel físico o psicológico. La forma más habitual de afrontar el terror es la huida o evitación de la situación peligrosa cuando es posible. Si no, el terror motiva y nos activa para afrontar el peligro, con una función de supervivencia, por lo que a veces pensamos que el terror es la génesis de la ira.
La clave está en controlar esta activación sin que la situación se nos vaya de las manos, terminando en agresión o en algún ataque de pánico o bloqueo emocional. Es posible que la fuerza de nuestro terror provenga siempre de nuestro miedo a los finales, siendo nuestro propio final el más cercano e inmediato de todos ellos. Cuando pensamos en el mundo del futuro podemos sentir tristeza, pena y desilusión de que los seres humanos no podamos regresar el tiempo y hacer mejor las cosas, de que al parecer seamos incapaces de solucionar un problema que nosotros mismos hemos causado. Pero el terror es diferente. El terror es desolación, desesperanza, angustia y en ocasiones enojo. La pena, la tristeza y la desilusión son sentimientos tranquilos con los que podemos vivir. Pueden ser apaciguantes y conmovedores. Pueden motivarnos. Cuando experimentamos estos sentimientos podemos ser inclusive hasta más compasivos, más amables con los demás y podemos ser pacientemente activos al proponer soluciones. Cuando comprendemos el verdadero origen de nuestro terror, podemos ver a través de él. ¿Terminará ahí nuestra vida? ¿Terminará verdaderamente el mundo? Tal vez la respuesta más certera sea que sí, pero esto siempre será así. Todo momento difícil ocurre en el presente y sin importar lo que provoque, es totalmente distinto de nuestras proyecciones sobre el futuro. Incluso si ocurre lo que tememos que ocurra, el instante presente en el que sucede que no parece nada al momento que habíamos proyectado en el pasado. El terror siempre es una fantasía, siempre es falso. Lo que tenemos nunca pasa de la forma en la que teníamos que pasara. ¿Has sentido alguna vez que no puedes dejar de darle vueltas a algún tema aunque lo intentes muchas veces? Piensas una y otra vez en lo mismo sin llegar a ningún sitio, sin encontrar ninguna solución. A menudo te invade el terror, pensamientos obsesivos y la ansiedad de que pase algo malo. Algunas personas se sienten así y es lo que se le llama pensamiento obsesivo, que está correlacionado con el terror. Aparecen ideas o pensamientos repetitivos, desagradables en la cabeza, a los que les damos vueltas una y otra vez. Y aunque intentes detenerlos, no resulta fácil conseguirlo. Es como si el pensamiento entrara en un bucle. A menudo lo llamamos la rueda del hámster. Pueden ser ideas sobre algo que queremos conseguir, pero también pueden ser ideas sobre algo que nos causa sufrimiento y que no tiene una causa justificada, como por ejemplo, mi pareja me es infiel y si me despiden del trabajo, etcétera. Si la situación de la empresa es delicada y hay mucha tensión, sería justificado tener pensamientos de seguramente me van a despedir. Pero si la empresa va bien, hay un buen ambiente de trabajo y recibes elogios sobre tu trabajo, no hay mucha causa justificada para el pensamiento de que te despidan. He aquí donde hace gran mella el temor, porque nos hace sufrir por cosas que aún no han sucedido. Hablamos de pensamientos intrusivos, pensamientos repentinos, basados en el miedo, el temor y el terror, y que nos asustan, como por ejemplo, ¿y si le pasa algo malo a mi madre? ¿Y si tengo cáncer? Muchas veces la propia persona se da cuenta que es exagerado y se pregunta, ¿por qué siempre tengo miedo a hacer algo pase lo que pase? Pero aún así no puede detener el pensamiento obsesivo y acaba sufriendo en silencio, sin compartirlo con los demás. Algunas personas pueden tener miedo o terror, pero no saber a qué exactamente. Tienen miedo a que les pase algo malo a ellos o a sus seres queridos constantemente. Este miedo puede estar muy relacionado con los pensamientos intrusivos.
El pensamiento obsesivo y sentir miedo continuamente de que pase algo malo puede ser algo muy molesto y causar mucho sufrimiento. El miedo y el pensamiento obsesivo pueden ser síntoma o estar relacionado con algunos trastornos, como es el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, un momento de crisis vital, etc. Saber si es un síntoma o si está relacionado con otro puede ayudar a que un profesional de la salud pueda tratar inclusive a un paciente como estos. Los grupos de autoayuda nos funcionarán en cuanto nosotros hablemos de nuestras problemáticas personales. Es por ello que se recomienda tanto la ayuda profesional como estos grupos de autoayuda para poder salir de nuestros problemas o crisis mentales o emocionales. El miedo ha sido estudiado a lo largo de la historia de la humanidad, desde numerosas perspectivas y por distintas disciplinas, cada una a su manera. Por ejemplo, la biología lo considera un esquema adaptativo que permite a los animales prever y responder ante estímulos amenazantes, lo cual se traduce en mayores márgenes de supervivencia. El individuo con miedo reacciona por adelantado al peligro venidero y dispone su cuerpo para reacciones rápidas e instintivas, de lucha o de huida. Muchos animales, al sentirse amenazados, reaccionan mediante la agresión preventiva, la huida desesperada o la liberación de fluidos corporales defensivos. La expresión corporal del terror o del miedo. El miedo se exterioriza en el cuerpo humano de modos muy característicos y distintivos. Uno de ellos es, se agrandan los ojos y se dilatan las pupilas para aumentar la visión y la percepción de la amenaza. Otro más es que se modifican las facciones del rostro, se estiran horizontalmente los labios, se entreabre la boca, se alzan las cejas y se arruga la frente. Uno más es cuando el cuerpo se tensa, se encoge para pasar desapercibido y es muy común que los brazos se encrucen sobre el cuerpo de modo de protección inconsciente sobre el individuo. Otro más es que pueden producirse reacciones físicas incontrolables, como por ejemplo temblores, sudoración, aumento del olor corporal e incluso pérdida de control de los esfínteres. También se pueden producir parálisis. El cuerpo permanece tenso e inmóvil y la atención permanece fija en la amenaza. Los movimientos corporales son cortos, bruscos y erráticos. En cambio, el problema se manifiesta cuando los síntomas del miedo aparecen en situaciones que no representan realmente un peligro vital y nos entorpece así el feliz desenvolvimiento en situaciones cotidianas o amenas. En este caso se trata de un miedo o terror patológico, es decir, un terror o miedo que no es normal y que amerita ser combatido mediante estrategias como las siguientes sugerencias. Número 1. Ir a psicoterapia. El mejor aliado del que se dispone a la hora de enfrentar situaciones de miedo, terror irracional es el consultorio de un especialista o inclusive los grupos de autoayuda. Estos últimos podrán estar acompañados en el proceso de enfrentar y superar nuestros miedos y podrá incluso ayudarnos a entender si se trata realmente de un miedo irracional o si debemos analizarlo de alguna otra manera. Número 2. Conocerse a uno mismo. No tiene sentido hacer frente al miedo o al terror si no sabemos a qué le tememos. Como solemos reaccionar a este tipo de soluciones, están más a nuestro alcance. Un autoconocimiento es vital para dar con el cambio idóneo hacia la superación de los miedos fóbicos. Algo que nos puede ayudar dentro del programa de AA es realizar nuestros inventarios, analizar nuestras vidas que vienen en el cuarto y quinto paso.
Número 3. Enfrentar el miedo. Se dice que la mejor manera de superar un miedo irracional es enfrentarlo. Por eso debe hacerse de manera gradual, controlada y en el mejor de los casos en acompañamiento de un especialista. De otro modo, reiterar el trauma y exponerse de una manera brutal a una situación que nos puede generar miedo podría agrandar los síntomas y ahondar todavía más nuestro temor. En cambio, una exposición gradual y paulatina puede llevarnos poco a poco a minimizar y finalmente superar el terror, el miedo o la angustia. Número 4. Practicar meditación. Ciertas técnicas de respiración y meditación pueden ser útiles a la hora de enfrentar una situación que nos genere miedo o terror, ya que nos enseña a través de las respiraciones controladas a inducir un estado de relativa normatividad en el cuerpo y a partir del cuerpo también en la mente. Por ello, se sugiere la práctica del 11º paso y tercer paso del programa de recuperación de AA. Número 5. Reconectar con la fe. En el caso de que seamos personas religiosas, es posible utilizar la fe como un instrumento para combatir los miedos o el terror, en la medida que podamos depositar nuestra necesidad de amparo en una deidad omnipresente y omnipotente. Y número 6. Evitar el alcohol y otros psicotrópicos. Las sustancias que restringen nuestro control sobre la mente y el organismo, como el alcohol, las drogas y ciertos fármacos, deben evitarse en casos de miedos irracionales, ya que es imposible predecir cómo influirán en la aparición de estos últimos o en el manejo que hagamos de ellos. El miedo o el terror es uno de los elementos constitutivos más poderosos de las relaciones sociales y de los procesos de producción de subjetividades que buscan la homogenización y la desaparición de las diferencias, así sea a toda costa de la liquidación de los diferentes. El miedo o el terror se constituye en un operador de los territorios del poder para el control y la contención del deseo de muchas personas. El miedo es incertidumbre de lo porvenir, que emplaza el imaginario de una vida estable que se plasma como una subjetividad dominante y como oferta suprema que inclusive atienen muchos gobiernos. El miedo es una respuesta emocional que se manifiesta ante una situación de amenaza inminente o un hecho que nuestra mente interpreta como amenazante. Normalmente aparece de forma casi innata, sin necesidad de que haya habido un aprendizaje previo. Otras veces, en cambio, se aprende mediante la experiencia de situaciones que deben ser temidas, dado que pueden poner en riesgo la integridad de la persona. La respuesta de miedo se condiciona frente a diferentes estímulos, de manera que siempre que aparece el estímulo se da la respuesta emocional del miedo. El miedo, al igual que todas las emociones que conforman el amplio espectro emocional humano, tiene muy importante función adaptativa, siendo su finalidad garantizar la supervivencia del individuo. En lo que respecta al terror o las fobias, sin embargo, se dan respuestas de miedo intenso ante situaciones o estímulos que no representan realmente una amenaza real y que la mayoría de personas no perciben como amenazantes. Es decir, se trata de un miedo irracional. El miedo, la ansiedad y la evitación están casi siempre inducidos inmediatamente por la situación fóbica en un grado persistente o desproporcionado al riesgo real planteado. La respuesta del miedo es autónoma, es decir, no la activamos voluntariamente de forma consciente. Muchas personas establecen 4 respuestas automáticas, que es la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad y la sumisión. Además, se produce otra respuesta fisiológica en la que aumenta la presión cardíaca,
la sudoración, mientras desciende la temperatura corporal, se dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular. Cualquier cosa puede dar miedo en una determinada persona y puede ser un miedo real ante un peligro real que tiene un valor adaptativo o en su defecto un miedo irreal que no tiene origen, que está totalmente distorsionado y que es invariablemente catastrófico, como puede ser el miedo a volar o a hablar en público. Estos miedos no son miedos adaptativos, ya que no hay algún peligro real y pueden llegar a transformarse inclusive en fobias o en terror. Así, según su nivel, los miedos pueden ser normales o patológicos. Los primeros son aquellos que aparecen ante estímulos dañinos, tienen una corta duración y no interfieren con la vida cotidiana. Los patológicos son los miedos que se activan aunque no haya peligro y que pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo. El miedo tiene la función de protegernos, de avisarnos que hay algún peligro, pero en ocasiones, como lo hemos comentado anteriormente, estos peligros son imaginarios. Hemos podido identificar lo que a veces sentimos cuando tenemos miedo, y tal vez te des cuenta tú que ese miedo sea una respuesta desproporcionada, ya que no hay ningún peligro aparente. Te animo a que afrontemos y nos expongamos al mismo. Debemos buscar ayuda, ya que solos no podremos. Pide ayuda, ya sea a tu profesional, psicólogo, médico o tu guía espiritual si es que profesas alguna religión. En su defecto, los grupos de autoayuda pueden también ser un recurso demasiado importante para ti, para que afrontes esos miedos o temores imaginarios que muchas de las veces nos hacen tomar decisiones equivocadas. La inteligencia emocional es una capacidad que se puede adquirir a través del tiempo y de la práctica del programa de AA. Aprender a identificar nuestras emociones, aprender a descifrar el mensaje que está mandando y de ese modo gestionar el miedo para nuestro beneficio y no para que nos perjudique como toda la vida lo ha hecho. Te invito a que este jinete lo afrontemos con fe, con fortaleza y con sabiduría. Felices 24 horas.